En mi visita a la Unión Americana hubo experiencias inigualables y historias increíbles. Aquí le dejo una historia de vida de paisanos que emigraron, que hoy son ejemplo de... ¿Qué tal, amigos? Y bueno, en esta grandiosa visita a la ciudad de Nueva York, New Jersey, llegamos a una ciudad hermosísima, New Brunswick, y en el camino hay un restaurante delicioso para un rinconcito de México en esta Unión Americana, Las Marías. De entrada nos recibe con la vista impresionante del Popocatépetl en Atlisco, Puebla, y obviamente toda esa sazón, toda esa delicia la tiene aquí Lupita, su propietaria. Se los dejo y se los comparto. Si vienen por acá a New Brunswick, pasen a Las Marías. Les dejo por ahí la dirección. Esta es mía, porque ya no ocupo ahí. Hay cosas que no valoramos cuando estamos en México y que se nos hacen como tan normales, pero creo que son cosas únicas. Cuando yo vivía en mi casa, los últimos años que estuve en casa con mi mamá, todas las mañanas apartaba una bolsa chiquita, porque a mí me fascinaban las picaditas. Entonces todo el mundo se iba a trabajar y solo nos quedábamos ella y yo. Y como sabía que me gustaban, y eso solo era para ella y yo. Ya cuando de pronto decía, ok, va a haber picaditas para todos, hacía para todos. Y ella hacía la salsa roja, pero con la mano. Uy, a mí eso me fascinaba. Así como con la mano. Ella agarraba los jitomates y los hacía así con la mano y todo, la salsa. Yo lo decía, no le ardía la mano, no sé. Pero eso era lo que ella hacía. Gracias. Tlacoyitos, decía ella, algo humilde, sencillo. Hacía el frijolito con epazote y nos hacía los tlacoyitos o los sopecitos. Claro que ya no se freían, ¿verdad? Pero como era como lo más pobre, según para nosotros. Y es lo más delicioso. Y en realidad ahora que estamos aquí en Estados Unidos, créeme que aparte de que es algo que... el primer día cuando yo abrí ese restaurante y me comí esas picaditas, créeme que yo lloré. Lloré porque estaba haciendo un sueño realidad y estaba comiendo algo que mi mamá me hacía. Y algo que yo le digo a las personas que lo que más se añora cuando uno emigra a otros países, aparte de la familia, es la comida. Y créeme que cuando llegas a este país y tienes que enfrentarte a muchos retos, a gente desconocida, a un idioma diferente, a un país totalmente diferente, es ahí donde valoras todo lo que tienes. Es ahí donde dices, yo no era pobre, era millonario porque estaba rodeado de una familia, tenía la mejor de las comidas, porque los frijoles, mi mamá decía, cuando se iba al mercado, siempre la escuchaba y decía, no, yo quiero frijol de los que vienen de por allá del volcán. Conocía a la gente, porque decía que el frijol que se producía en la arena era mucho más rico. ¿Por qué? No lo sé, pero siempre trataba de comprar de frijol, dice, del que se producía en las faldas del volcán. Y, o sea, es algo tan increíble, y yo digo, y se compraba eso, y aparte de que ellos también, créeme que son una zona, Ani, que por el hecho de estar en las faldas del volcán, digamos que son un tanto pobres, económicamente hablando. Entonces el producto es más barato, lo comercializan pero lo dan más barato. Entonces mi mamá compraba con ellos, porque pues obviamente dicen éramos pobres económicamente, pero en realidad no es así. Mira, Más bien todo es eso. la mentalidad que tenemos, pero esto es una delicia. Esto es lo más rico que... ¿Cuánto tienes aquí? ¿Cuánto tienes aquí en Estados Unidos? 20 años. 20 años ya. 20 años y no he podido regresar. Ok. Y aquí tienes un pedacito de La verdad tierra. sí, es un pedacito de... Yo les digo que aquí es un pedacito de Puebla. Y es un pedacito porque Puebla es grande. Sí. Y yo no tuve el placer de conocer Puebla así al completo, ¿no? Ahora lo conozco y sé que cuenta con lugares hermosos, bellos, comida también, porque las personas aquí, tú llegas, lo que no conocías allá lo conoces aquí, ¿no? Sí, sí, Conozco gente del norte de Puebla, gente del sur, y entonces tú vas viendo, por decir, vas haciendo las amistades. Sí. Y ya conforme tú vas haciendo tus amistades, pues te das cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que comen? Por decir, he aprendido a comer iguana, que es de Oaxaca, Ok. he aprendido a comer chicatanas,
he aprendido a comer los tayoyos que son al norte de Puebla y tú ves la diferencia y la variedad de comida que tiene tanto todos los estados. Entonces por eso yo digo que es un pedacito, porque solamente yo soy de Atlixco. Entonces esto es lo que mi mamá me cocinaba en casa. Ay, pues qué rico. Y ya lo demás, pues ya lo que hay en Puebla, pero eso ya es más general. Esto es como el pedacito de Puebla. Qué rico. ¿Me dejas subirlo luego al YouTube? Y a finales de marzo ya estábamos aquí. ¿Quién invitó a quién? O sea, ¿tu esposo o tú? ¿Quién fue el que dijo, vámonos para allá? Él llevaba muchos años viviendo aquí. Ah, ya está viviendo acá. Entonces él fue para allá, me conoció. Se enamoró. Pues yo creo que no tanto como enamorarse, porque es algo tan increíble que yo digo que en nuestro país pues nos enseñan muchas cosas. Y yo creo que lo que menos nos enseñan es encontrar el amor. Porque creemos que, o sea, seguimos como patrones en los cuales dicen, ok, porque yo me casé, ahora te toca casarte a ti, porque eres mujer, ahora te toca hacer la comida en la casa, ahora te toca aprender a hacer todo lo que es el hogar porque te vas a casar. O sea, como que ya te crean como con esa idea, ¿no? De que vas a casarte. De hecho, de la zona donde yo soy, me dicen, ya se estaba quedando, porque usualmente ya se juntan muy pequeñas. Muy jóvenes. Hay lugares donde a los 14 años ya son mamás, desde los 13, 14 ya son mamás. Porque eso es lo que te enseñan, dicen, entre más rápido, si eres mujer, entre más rápido salgas de la casa, pues es mejor, ¿no? Y eso es algo como una ideología, yo le digo un tanto triste, un tanto triste la ideología. No, yo lo conocí, de pronto mi mamá me decía, hija, dice, si un día quieres como estar con alguien o conocer a alguien, fíjate primero que sea responsable, fíjate que sea esto. Me dijo todas las cualidades y él las reunía. Mi esposo las reunía. Ok. Y por eso, entonces te casaste ya a los 19 años. ¿Y cómo fue el cruce para acá? ¿En qué te viniste? ¿Cómo cruzaste? Pues mira que yo le digo, para mí fue una aventura al comienzo. Y al final terminé donde decía, esto yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo, ¿no? ¿En serio? Porque pues nada, surgió la idea, como él estaba aquí, si quieres pónmelo, yo me lo pongo. Como él estaba aquí, entonces, pues él obviamente ya tenía la mentalidad de regresar. Sí. Y entonces pues dijo, ok, ¿sabes qué? Yo voy a ir, me voy a casar contigo, pero yo me regreso para acá. De hecho, él no quería traerme para acá. Él me decía, no, pues nos casamos, yo me vengo, como luego me embaracé, entonces decía, no quiero que cruces para allá porque estás embarazada, entonces tienes al bebé, yo regreso cuando nazca el bebé. ¿Ya estás embarazada? Ya estaba embarazada. Entonces nada, pero yo le dije, no, yo no me casé con la idea de que siempre he sido muy rebelde yo. He sido muy rebelde y muy opuesta porque yo le decía, no, yo no me casé para vivir con tus padres. Yo me casé para, o sea, obviamente para estar vivir contigo, ¿no? Y me llevas porque me llevas. Entonces me dijo, ok, dijo, o sea, tenía en aquel tiempo un hermano que le dijo, no, tráetela. Dice, no, dice, es que el cruce es pesado. Dice, no, yo sé, dice, ella está acostumbrada, dice, él me veía tan delicada que pensaban que yo no era capaz, ¿no? Dice, no, tráetela, que yo conozco a gente que les va a ayudar y los va a ayudar, dice, te va a ayudar con ella para que la traigas, ella va a estar bien y todo, ok. Y no les dijimos que ella estaba embarazada, así que pues me dejaron venir y cruzamos por el desierto en Mexicali. ¿En serio? En Mexicali. Wow. ¿Cuántos días? Fui muy afortunada, yo siempre, Ani, si hay algo creo que de pronto uno duda en la fe en Dios, uno duda, y creo que cuando tú estás en esa edad es cuando apenas empiezas a conocer y a creer sobre todo. En aquel tiempo yo ya creía en Dios, entonces yo me vine con esa mentalidad de que Dios nos iba a ayudar. Cuando llegamos ahí a la frontera donde se queda toda la gente, habían varios grupos los cuales decían que ya hacían semanas que no habían podido cruzar. Había una chica que se había fracturado el pie, ya estaba fracturado y mira, estaba ahí en recuperación. Y dice, pero yo lo voy a volver a intentar, me dice. Y yo le decía, ¿cuántos intentos ya hiciste? Es que ya hice como 5 intentos y no puedo cruzar. Entonces de pronto era un tanto alentador, porque decías, ok, si ellos no han cruzado, entonces yo voy a salir esta noche y voy a cruzar. Y le digo, pues bueno, le digo, no, pero yo siempre, cuando salimos de ahí,
creo que desde que salí a mi pueblo siempre le pedí a Dios que nos ayudara. Y pues nada, intentamos cruzar esa noche, cruzamos 25 personas, de las cuales solo éramos 2 mujeres. Una prima de mi esposo y yo, porque veníamos de allá de nuestra zona, veníamos 5, que era mi hermano, un primo de Miguel, mi esposo, o sea, Miguel, su prima y yo éramos 5. Y los demás eran desconocidos que llegaron de otras áreas. Entonces caminamos toda la noche, nos adentraron en el desierto y caminamos. Yo le digo, es algo tan increíble porque en ese momento tú no ves las cosas. Yo en ese tiempo venía como tan emocionada que nos quedamos a dormir como 2 horas en un lugar de rocas. Y hoy en día sé que dentro de esas rocas hay víboras, hay alacranes, hay todo, porque es desierto y es caliente. Sí. Entonces ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos a descansar como por 2 horas para continuar caminando. Y ya llegamos por ahí como a las 7 de la mañana a un lugar donde nos dijeron, bueno, se veían los carros porque todo era desierto. Sí. La odisea fue grande porque entre esos tramos encontramos a migración también. Pero dicen, no, que pues agáchense, no, que pues que tírense al suelo, que hagan esto. Y nosotros ahí haciendo todo lo que él ya decía, ¿no? Entre esas me torcí el pie. Sí, así que yo traía el pie ya que venía bailando así. Pero justo ya casi al llegar, hubo un tanto que nos tocó ir como a gatas, pues ese fue como un alivio para mí. Pero yo me acuerdo que yo le decía a Miguel, déjame aquí. ¿En serio? Váyanse ustedes. Sí, porque yo sentía que no podía por el pie que me dolía bastante. Yo ya lo llevaba torcido. Las cositas son para compartir. Y enchiladas verdes. ¿Qué es esto, perdón? Eso es la semita. La semita. Para ¿Ese es para mí? No, es que no como en un mes, no inventes, ¿eh? ¡Wow! La semita. La comparten. Sí. Después de que andabas a gata. Perdón. Después de que ya traía el pie lastimado, pues nada, fue un tanto. Para mí fue toda una aventura. Sí. Pero en ese momento en el cual pues yo ya me encontraba con el pie lastimado, yo ya no quería caminar porque era muy pesado y eran casi ya como a las 7 de la mañana, pero ese sol estaba tan fuerte Intenso. que no, o sea, yo ya no sabía si era de día, a mediodía, no, porque el sol era intenso. Entonces cuando nos dijeron, no, pues llegamos, descansamos ahí como unos 15 minutos y nos dijeron, cuando les digamos que corran, van a correr a todo lo que da, va a haber un carro esperándolos allá, ni siquiera lo mirábamos porque estábamos escondidos como en un pequeño barranco. Dice, va a tocar saltar de aquí de este barranco para saltar, y luego más allá había un cerco de púas. Dice, van a brincarlo y de ahí van a correr todo lo que dé porque ahí está carretera, solo tienen como 2 minutos para llegar hasta allá y que no los vea migración. Pues mira, sí, era un tramo como de aquí a donde está el banco. No era muy lejos, pero era a todo lo que da. Y yo con el pie ahí, que yo sentía que no podía. Entonces entre el primo de Miguel y Miguel, pues entre los dos se apoyaron. Mira, yo iba con un piecito, ellos iban y me iban brincando. Cuando llegamos a las púas, oh my God, yo decía, no puede ser, ¿no? Y ellos como pudieron, yo no sé, estás en un momento de adrenalina que no sabes ni cómo hacer las cosas. El chiste es que yo fui la última en llegar al carro. Por tanto, imagínate una van con 25 personas acostadas. Entonces, eran todos acostados, ahí me tocó, yo digo, como la tercera fila. Y encima de todos porque yo fui la última en llegar. Entonces, todos los que estaban abajo estaban aguantando el peso de los demás porque era que íbamos acostados. O sea, iban así como sándwich. Sí. ¿Qué tiempo nos llevaron así? No sé, porque te digo que cuando tú estás en esos momentos de adrenalina, tú no ves el tiempo. No, y ni sientes nada a veces. No, de hecho, imagínate, yo con ese pie, ahí como que yo me olvidé hasta del dolor del pie. Y llegamos a una zona en donde dijeron, vamos a descansar aquí, necesitamos que se acomoden y se sienten todos como de cuclillas, dice, para que puedan, dice, respirar y todo, porque ya hubo un chico que se estaba asfixiando ya por el calor. Éramos 25 personas en esa van y nada, entonces nos dejaron ahí y dice, vamos a mandar otra van. Yo le digo que en ese tiempo pues yo estaba muy jovencita. Estás hablando del año 2000, 2001. 2001. En el 2001. Que en ese tiempo mi mente no estaba tan abierta. Que me tocó sentarme en las piernas de un hombre, porque cuando nos sentamos, a mí me tocó quedar en medio de las piernas de un hombre, que no era el de mi esposo, por supuesto. Pero tocó.
tocó y de pronto nos llevaron agua y nos tocó tomar a todos de ese mismo garrafón. O sea, dice, aunque sea de un poquito, a todos nos tocó esa agua. Que hubo un chico que se estaba asfixiando, tratamos de darle aire, reanimarlo y todo. Y mira que Dios fue grande porque le digo, no llegó migración, no hubo nada que nos impidiera hasta que llegó el otro carro. Cuando llegó el otro carro, mi esposo a Miguel le tocó quedar en la parte del frente donde se abre la van. Entonces dicen, necesitamos 10 personas, se crucen para el otro lado. Yo estaba hasta atrás. Entonces imagínate que cuando dijeron eso, necesitamos 10 personas, como Miguel estaba en la entrada de la puerta, los primeros en salir eran él y yo me iba a estar hasta atrás. Entonces yo no sé si pisó a alguien, lo que fuera, él agarró y me dio la mano y me jaló y me sacó arrastrando desde hasta atrás hasta el otro lado y nos bajamos para irnos en otro lado. Y ya ahí, pues nada, igual, ya digamos que íbamos igual, seguían acostados, pero ya era un poco menos porque ya nos habían quitado como las capitas, ya iba acostado uno, pero ya nada más era como el ir pegado con alguien y nada más. ¿En qué lugar de Estados Unidos empezaste ya tu vida activa, económica? Aquí, luego se vinieron hasta acá, New Jersey. Sí, en este pueblo. Y para tener este negocio, ¿cómo empezaste a trabajar? O sea, hasta tener... Pues de ahí nos mandaron en carro hasta California. En California yo ya tenía a mi hermano, que en paz descanse, y él ya me estaba esperando. Y ya de ahí, en aquel tiempo todavía no estaba tan duro todo, nos mandaron en avión, llegué en avión a Nueva. Y ya, esa fue toda la travesía. Pasé y estuve en California como una semana, porque igual también, cuando yo llegué a California, ahí pues obviamente dicen el cuerpo ya se enfrió, ahí el pie estaba que se me reventaba. Inflamadísimo. Sí. Y ya les tocó ir a arreglármelo, a sobármelo. Hasta ahora todavía yo no puedo usar tacones porque me duele el pie. Y por decir, cuando estoy mucho tiempo de pie me duele. Yo le digo, ese es el recuerdo que se me quedó de la frontera. ¿Y qué llegaste haciendo aquí? ¿De qué trabajaba tu esposo? ¿De qué trabajabas tú? Pues mira, uno llega con la idea, como te digo, yo no tenía como la idea de llegar aquí ni nada por el estilo. Entonces, como yo no tenía ese plan, pues yo venía así como a disfrutar la vida, ¿no? A disfrutar a tu esposo, el amor y todo eso. Sí, estaba ahí y todo, ¿no? Pero no, cuando llegas aquí, pues a mí tengo que mi mamá me enseñó a decir, que tienes que ser una buena ama de casa, tienes que ser, o sea, todo eso. Pero resulta que aquí no se puede ser buena ama de casa, aquí no se puede, o sea, te encuentras con un mundo totalmente diferente. ¿Soy ama de casa o traigo No. el extra que falta en la casa? Pues no, pues déjame decirte, yo llegué a una casa que nos abrigó, o sea, nos dio el hospedaje, donde éramos 5 en un cuartito, donde en ese cuartito solo cabía una cama individual, una cama matrimonial y un mueble, eso era todo. Mi esposo y yo dormíamos en la cama individual, la hermana y se parece que 2 hermanas de él y otra pareja, o sea, una pareja y una soltera dormían en la otra cama. Los 5 ahí dormíamos. Híjole. Yo era muy feliz porque pues estaba ahí con tu esposo. Estaba con el esposo que pues no me importaba, Entonces él me dice, tú no vas a trabajar, tú no vas a hacer nada, dice, yo voy a trabajar, yo voy a traer las cosas y todo. Y yo al principio, la primera semana como que me sentí súper feliz, súper soñada, porque yo decía, no voy a trabajar, no voy a hacer esto y todo, ¿no? Pero resulta que como a la segunda semana que llegué perdí a mi bebé. Entonces eso fue, creo que son han sido como los golpes más duros fuertes, que yo creo que han sido muchos golpes los que te da la vida. Y ahí fue como el primer grito donde quiero a mi mamá. De hecho, desde el momento en el que crucé la frontera y viví toda esa experiencia, yo decía que el castillo de cristal se me había roto. Porque nunca me había expuesto a esas situaciones, nunca había pasado por algo así. Y pues yo decía, pero bueno, ya estaba de este lado, ¿no? Y después llegué y creo que el primer grito fue, le digo, yo quiero a mi mamá, ¿no? Entonces yo dije, no puedo estar encerrada porque no puedo, porque me voy a frustrar, me voy a traumar, y todo, y empiezas a buscar alternativas. Entonces yo dije, bueno, él me decía, pero es que ¿cómo vas a ir a trabajar a la factoría? Él, como ya llevaba tiempo aquí, sabía que los trabajos eran pesados. Y yo le dije, pero es que yo puedo hacerlo. Pero le digo que él a mí me miraba tan delicada que decía, no puedo hacer nada.
no puede hacer nada. Y yo dije, no, pues yo me voy de mesera, donde me den trabajo. Y empecé a buscar. Entonces, mira, Dios fue grande que me puso en un lugar la vida. Yo le digo, de las enseñanzas, no son golpes, sino las enseñanzas que te da la vida. Tú aprendes. A mí me dio muchas enseñanzas y muy grandes, porque durante esos 15 años pasé por muchas cosas, por muchas situaciones duras, pesadas, entre ellas puedo decirte que un día me quedé en la calle con los niños, ya tenía 2 hijos en ese tiempo, me quedé totalmente en la calle, sin un lugar a donde ir, y ahí es donde tú encuentras, donde dices, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde están tus amigos? Y ahí es donde tú descubres realmente a la verdadera familia y a los amigos, y después la vida misma te vuelve a dar más estocadas en las cuales tú vas aprendiendo, hasta que yo creo que ese aprendizaje más bien es para encontrarte con uno mismo. Yo deseaba hacer todo eso, entonces la misma vida me fue poniendo todo en el camino para poder desarrollar esto que ahora te digo es como una pasión. Y es un sueño ya realidad, sí, después de tanto, ¿no? Después de tanto, y créeme que ha costado mucho. Pero hoy en día yo les digo, todo es posible. Hoy en día ya para mí ya no existe lo imposible. Y aparte, perdón que la interrumpa, pero yo que la veo con ella y que paso muchas cosas con ella, es hasta como un ministerio. Su pasión se ha vuelto hasta como un ministerio porque ayuda a tanta gente a través de las Marías, que tú no pensaras que una persona que se dedica a hacer restaurantes puede generar tanta ayuda para otras personas de diferentes industrias. Qué bien, no, pues felicidades, Lupita. Una extraordinaria historia, ¿eh? ¿Y qué fue que tenía el agua? Pues que se le batió por fuerza. Que no, la primera no estaba bien batida y ya luego llegó Mago y le dio la vuelta. ¿Ya viste? ¿Viste? Vivió la otra cara de la moneda tu papá. Él vivió la otra cara, donde la cara que se dice en las noticias, la cara que se dice todo el mundo de que llegar a Estados Unidos, dicen, es símbolo de persecución, es símbolo de explotación, donde mucha gente sí lo vive. Mucha gente, te digo, mi papá fue una de esas personas que él vivió eso. Él dice que trabajaba en un trabajo en el cual, el primero dice, tuve varios. Nos contaba que en uno fue lavaplatos. Y decía que llegaban los montones de platos y tenían que moverse. Porque ahí, y es cierto, ahora que yo estoy en un restaurante, cuando tú manejas grandes niveles de comida, tú tienes que estar pero así, porque al comensal no le importa si tú estás bien o no. Atrás la cocina se tiene que estar moviendo y tienes que estar trabajando. Y tú entras desde una hora hasta otra hora y de ese lugar no te mueves. No sabes ni cómo se te va el tiempo porque todo el tiempo estás activo. Entonces a él le tocó eso. También le tocó hacer obtuvo un trabajo en el campo. Y decía, ahí tocaba estar todos los días, dice que cortando el pasto, que con las máquinas, haciendo esto, haciendo el otro. Y lo más triste que era para él era que, tal vez, como te digo, la comida. Él me decía que la comida era muy barata, que decía, no, allá dice, con 50 centavos ya me compré una piernita de pollo, dice. Pero como no conocía tampoco el país, en ese tiempo yo creo que todavía no había tanta gente que hablara español, pues eso te da miedo a que tú puedas ir a entrar a otro lugar y comprar algo diferente o probar otras cosas diferentes, porque automáticamente si tú encuentras a personas que no hablan español, entonces ahí mismo te cierras tú mismo las puertas. Él intentó hablar inglés y me encanta. Sí, el racismo era más fuerte en aquel tiempo y a mí me daba mucha risa porque algo que me encantaba que tenía él era que él quería que nosotros saliéramos adelante y aprendiéramos. Entonces él, cada vez que venía, agarraba y anotaba sus palabras en inglés para aprenderlas. Y me acuerdo que siempre llegaba con un cuaderno lleno de palabras. Pero sabes que era algo bien chistoso que él aprendía el inglés de la calle.
Y me decía, ¿no? Él decía, o sea, que él se encontraba con el inglés de la calle y lo anotaba. Entonces aprendía. Un día se puso a hablar con mi hijo y mi hijo se moría de la risa por las palabras que él le decía, pero porque sabía que esas palabras eran, ahora que lo sé, son palabras callejeras. Ok. Y mi hijo, mi abuelita no sabe hablar inglés, dice. Digo, no, sí sabe hablar inglés, lo que pasa es que él aprendió porque era el medio con el que él se relacionaba. Así es. Sí. Entonces, entonces por ese lado él decía, ¿y ustedes cómo están? O sea, ¿qué es lo que hacen? Y yo por más que le decía, papi, yo trabajo en una agencia. Incluso un día a mi mamá le dijeron, ay, ¿cómo es posible que ella pueda trabajar en una agencia de envíos? Yo creo que ella trabaja haciendo la limpieza. Así le dijeron a mi mamá. Yo creo que eso no es cierto, que ella le dice que ella trabaja en eso. Sí, es algo así como de, y es cierto, eso es cierto, porque la gran mayoría de los que llegamos aquí, y si no sabemos de nada, y no conocemos de nada, esas son las áreas que dan el empleo. Sí. Sin embargo, hoy día he aprendido que no importa lo que tú hagas, eso es digno. Sí, cualquier Significa cosa. cualquier persona, y no importa el área que tú trabajes, no importa lo que hagas, tú puedes salir adelante con todos los medios que tengas. Así es. Entonces, pues bueno, esa es la otra cara de la moneda de Estados Unidos. Esa es una cara que no me tocó vivir a mí. Esa cara la viví. Así nacen las Marías. Sí. Bueno, las Marías no nacen precisamente por eso, sino porque te digo, las necesidades. Una necesidad lleva a otra necesidad. Así es. Entonces, a mí me tocaba tener que ver con lo de mi papá. Y que yo cuando nos quitaron los ingresos, yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo voy a ayudarle a mi papá? Mi papá en México no contaba con seguro médico. Vivíamos en el pueblo. A él lo dializaron en ese tiempo y el proceso de una diálisis es muy costoso. Sí. Y cuando nosotros le preguntamos a los médicos, ¿y eso qué implica? Hay un tiempo de vida, ¿qué es lo que va a suceder? Y ellos dijeron, no hay un tiempo de vida, porque si hay pacientes que resisten el proceso, dice, y como pueden vivir un mes, pueden vivir 10, 20 años. Mi papá vivió 10 después de ese proceso. Sí. Y durante esos 10 años, pues fue un proceso costoso, muy costoso, el cual evidentemente el salario que yo tenía no me daba para poder ayudarlo. Tocó buscar otras alternativas. Y la única alternativa, pues era esta. Y aquí la tienes. Y ayudó a solucionar problemas y a realizar tu sueño. Sí. Increíblemente, yo le digo, una cosa lleva con la otra. Sí. Y aunque son cosas muy dolorosas, porque créeme que el día que falleció mi papá, era como si un sueño se hubiera muerto. Sí. Porque él fue como una de las personas que me motivó. Sí. Y cuando yo les conté a ellos que yo iba a abrir el negocio, ellos siempre estuvieron ahí para apoyar. Ellos siempre estuvieron ahí para decirme, échale ganas. Mi mamá me decía, yo te hago el mole, vende el mole, yo te hago el mole, te lo preparo aquí. Y yo le decía, mami, pero es que todavía no hay ingresos. Mami, es que no hay dinero para yo poder pagar. No te preocupes, hija, yo aquí yo veo cómo le hago, yo te mando el mole. Ya después ella me decía, ya después yo voy y recojo las Marías. Sí. Ay. Pero siempre estuvo apoyando ahí. Sí. Qué bueno. Y llegó el momento en el cual, pues obviamente, el camino no es fácil. Y yo creo que el deseo de querer salir y eso es lo que nos motiva a ir hasta aquí. Ay, pues qué padre historia. Yo creo que es la satisfacción, ¿no? Cuando te sientas, la recuerdas y... Yo creo que Ay, mujer, me va a hacer llorar. Hemos pasado tantas cosas que créeme que si te contáramos cada cosita, créeme que no terminaríamos. Mira que yo le digo a todos, vuelvo y te repito, Dios es grande. Dios es grande y siempre te va a poner todos los medios para tú poder hacer lo que tú quieres. Y yo siempre digo que Dios nos tiene en la abundancia. Dios nos tiene en la abundancia a todos, no solamente a uno. Solo que no todos la sabemos ver. Así es. No todos sabemos mirar las cosas buenas de la vida. Hace 5 años, cuando yo inicié con todas las ganas de querer salir adelante. Y mira, Dios me puso a las personas indicadas. Yo le digo, Dios me mandó un ángel que me guió por este camino y me ha mandado a muchas más personas. Hace 5 años conocí a Ani, cuando nadie volteaba a verte, porque cuando tú inicias, créeme que es muy duro, y más cuando inicias en la forma en la que yo inicié, dicen, sin saber,
sin saber absolutamente nada. Yo no sabía ni cómo se manejaba un restaurante. Yo no sabía nada de nada. Solo tenía ganas de vender la comida, solo tenía ganas de que la gente probara la comida, de que la gente sintiera poder llenar ese vacío, que yo solo decía, yo me siento satisfecha si el cliente viene y se siente contento y feliz de probar la comida. Y créeme que cuando los clientes empezaron, hay clientes que han entrado aquí y créeme que han llorado con la comida, porque se acuerdan de la mamá, se acuerdan de la abuelita, se acuerdan de todo el mundo y dicen, esto me remonta a estos momentos, esto estoy viviendo otra vez, o sea, vuelven a vivir esos momentos que en algún momento los hicieron felices y que se dieron cuenta, así como yo te dije, así como yo, cuando yo creía que era pobre, me di cuenta que no, que era esos momentos y que tristemente ya no se recuperan, o sea, ya no vuelves a vivirlos. Entonces lo único que toca es volver a vivirlos en otra serie, como dicen, más actualizados y volver a vivirlos, listo. Tienes esa emoción, esa sensación y eso es esa es la misión en realidad del restaurante. Yo me di cuenta que había más que vender la comida, había una misión, había un camino y en ese camino pues mira, se nos han abierto muchas puertas, o sea, ha sido un camino bien recorrido porque como te digo, me ha puesto a muchas personas. Incluso durante la pandemia yo decía que este lugar había sido porque Dios así lo había querido. Y cuando mira que en la pandemia yo me di cuenta de todo eso, te digo, si tú no ves las cosas, las bondades de Dios, pues no puedes verlo, pero yo veía que este lugar se había dado con mucho sacrificio y con una misión. Entonces durante la pandemia el hecho de contar con todo eso que nos había costado en un principio podía ayudar a muchas personas, pudo ayudar a muchas personas. Entonces yo entendí que Dios precisamente por eso me lo había dado, porque había que ayudar a muchas personas, había que hacer muchas cosas para otras personas. En la pandemia este lugar fue como la cuna que le dio de comer a mucha gente cuando no había comida, cuando la comida estaba en escasez. Fue un lugar que permitió, o sea, no solamente ayudar a las personas en la pandemia, sino cuando pasó el huracán en Centroamérica, pudieron hacerse muchas cosas. Y aquí salió la posibilidad de ayudar a más gente. Es la satisfacción, ¿no? Y créeme que esas son cosas que yo le digo, solo son de Dios. Solo son de Dios. No, pues y vivo muy agradecida con Dios por todo lo que me da. Incluso tú también fuiste parte. Yo le digo a Dios a mí me quiere mucho y me consiente tanto porque no, hay veces que cuando yo veo que las cosas suceden, yo digo, es porque Dios así quiere. Sí. Y tú con tus libros trajiste un mensaje a este lugar, a muchas personas, porque sé que se va a poner tu libro en las librerías. Así que también dices, y a mí me lo trajo Diosito en primicia y en vivo y a todo color me lo trajo hasta aquí. Porque de pronto Él sabe lo que me gusta, de pronto Él sabe lo que yo necesito. Sí. Y por eso es que llegaste tú aquí. No crees que dice, así que yo le digo, yo me siento bien contenta porque Diosito me consiente un montón. Y siempre, mira, créeme que incluso hasta cuando yo le digo a mi mamá, porque mi mamá dice, hija, ve a la iglesia, y hay veces que no voy a la iglesia, porque le digo, mami, es que hay mucho trabajo afuera, y yo trabajo en las cosas del Señor, estoy trabajando también, le digo yo, porque afuera hay más trabajo que adentro, le digo yo. Entonces, no, en serio, yo le digo eso a mi mamá, me digo, mami, afuera hay más trabajo que adentro. Entonces le digo, yo trabajo afuera y no adentro, le digo yo. Entonces le digo, si toca orar, créeme que hasta aquí me trae la persona para que pueda orar. Me ha traído a los pastores, me trae a todo el mundo, porque... ¿Aquí es tu lugar? Sí, este es mi lugar y Dios me lo trae hasta acá. Qué bien, no, pues excelente. Y créeme que cuando pasan esas cosas, digo, Dios, eres maravilloso porque todos los días haces cosas maravillosas.